Nos ponemos de pie todos. Efesios capítulo 4. Y vamos a orar para que sea Dios, hermanos, el que nos hable, sea Dios el que dé la instrucción y opere en nuestras vidas de tal manera que entendamos nuestra vocación, nuestra posición, nuestro llamamiento. Levante sus manos y oramos al Señor. Padre, gracias porque nos dice la oportunidad de poder venir. Otros no pudieron, Señor, pero estamos lo que tú has traído, Señor, en esta noche. Revela tu palabra y levanta hombres y mujeres que amen tu nombre, tu obra, Señor. Hombres y mujeres comprometidos con tu obra, con el llamamiento. Padre, levanta y glorifícate, Señor, y aún envía salvación y vida eterna. Sana a los que están enfermos, fortalece a los débiles, levanta al caído y envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 4. Que Dios nos ayude en este tema. Dice, verso 7, Efesios capítulo 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este salmo, hermanos, que en parte pues es profético y que a su debido tiempo tuvo su cumplimiento cuando dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Siempre las profecías tienen un doble cumplimiento. Eso ya lo hemos estudiado muchas veces. Esta porción mayormente es usada cuando hablamos, hermanos, de la resurrección de Cristo, que según el libro de los Hechos, pues él descendió, dice, a los infiernos, y allí, hermanos, dice que predicó a los cautivos. Y con esta palabra profética del libro de los Salmos se confirma pues de que los que estaban allí, los justos, los santos, que estaban allí, hermanos, lo que se le llama el seno de Abraham, entonces fueron trasladados por Cristo en su resurrección. Aplicando pues cuando dice que llevó cautiva
la cautividad y dio dones a los hombres. Sin embargo, si usted puso atención a la lectura, aquí lo aplica, hermanos, no a ese acontecimiento de que Jesús descendió a las partes, hermanos, más bajas de la tierra, como dice el libro de los Hechos, para predicarles, hermano, ahí a los justos, acordándonos pues de la explicación que el mismo Señor Jesucristo hablaba, de que, hermano, ahí en el Seol habían dos compartimientos, ¿se acuerdan? El seno de Abraham y los que estaban sufriendo, y que en la resurrección de Cristo, hermanos, precisamente queda vacío en la parte donde estaba el seno de Abraham. Pero Pablo aquí lo aplica, hermanos, y nos revela a nosotros lo que Cristo hizo con nuestras vidas, lo que hizo con el creyente, con los santos que son miembros del cuerpo de Cristo. Y es de que el creyente, hermano, fue precisamente levantado, hermano, de la parte más baja, miserable, hermano, en la cual estábamos en el pecado. Pablo lo aplica así cuando habla, primero, en parte lo estudiamos en el tema anterior, que Dios le había dado dones a los hombres, es decir, habilidades, hermanos, a los hombres, el caso de los músicos, los que tocan instrumentos, los que cantan. Si a mí me pusieran a cantar, hermano, sería un desastre. Se dice que hay que tener oído, no sé si es cierto. ¿Es cierto? Yo tengo oído, pero ni así. Entonces son habilidades que Dios dio a los creyentes. Y luego habla de los ministerios. Es decir, hermanos, que cuando fuimos levantados de lo más bajo de la tierra, de lo vil, ¿se acuerdan? De lo más vil, el Señor Jesucristo nos dio dones, habilidades, que deben de ser usados para la gloria de Dios y no para nuestra satisfacción. Lo mismo son los ministerios. Los ministerios no es para apropiarse a las almas, hermanos, de los santos, que son el cuerpo de Cristo, o forman el cuerpo de Cristo, sino que los ministerios, dice la Escritura, son, y ahí habla del propósito, más abajo, en el verso 12, que es para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, hermanos, que ningún creyente, ningún santo que es parte del cuerpo de Cristo debe estar ahí como un espectador. Es decir, Jesús, hermanos, que descendió de los cielos, los cielos de los cielos, a eso se refiere, y descendió a la parte más baja de la tierra. Usted sabe que se hizo hombre, tomó cuerpo humano para poder realizar la obra de salvación, que a través de ella nos levantaría precisamente. Estábamos cautivos por el pecado y por Satanás.
igual que los demás que están cautivos, presos, son esclavos del pecado. Y al igual que ellos, nosotros también. Por eso Pablo a los romanos dice: por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos. Nos involucra todo. Pero la diferencia es que a los santos, a los llamados, ahí otra vez viene, hermano, lo que es la doctrina de la predestinación. A los santos, a los santos, a los que fueron apartados para Dios, esos son los santos, para la obra del ministerio, para que fuesen instrumentos. Todo creyente, todo aquel que es miembro de la iglesia, no debe de quedar, porque no fue diseñado para eso, como un espectador que viene solo para ver, oír y callar, para aprobar y desaprobar, sino que está para ser parte. Por eso se le dio, dice, habilidades. Es decir, si nosotros pensamos en el cuerpo como lo hizo Pablo, que somos diferentes, los miembros son diferentes y todos tienen diferentes funciones, ¿verdad que sí? Que sería, dice Pablo, que todos los miembros que son diferentes hicieran lo mismo. Seríamos monstruos, seríamos, ¿cómo que dicen cuando alguien sale con un defecto? ¿Cómo? No sé qué es eso. En español. Fenómeno, gracias. Es que científicamente, hermano, imagínense, una vez paso por un palo de mango y le pusieron ahí que científicamente utus lucus yerbuskin anaskoski, todo, mejor quedémonos con palo de mango. Entonces, Pablo prácticamente habla de eso. De tal manera que el ojo no le puede decir al oído, no te necesito, ni el oído al ojo, no te necesito. Sino que todos con diferentes dones, habilidades, perfeccionan el cuerpo. Si todos hicieran lo mismo, todos fueran cantores, entonces el que pasa a predicar tiene que cantar porque es cantor y entregar la palabra cantada. ¿Se imagina usted? Hay distorsión ahí. Pero esas habilidades, esos dones, hermanos, y ese privilegio grande de dar ministerios, privilegio, hermanos, grandes, delicados, son parte de los dones de Dios que le dio a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué más? Y para la edificación del cuerpo de Cristo. Que de eso se trata todo. Imagínense cuando el rey David, hermanos, usted sabe que él era músico, cantor, hacía los instrumentos. Y cuando él pensó precisamente, hermano, en el templo, comenzó a hacer todos los instrumentos. Y no solo eso, organizó a todos los cantores, a todos. Los que iban a hacer coro, los que iban a hacer la voz, los que iban a tocar los instrumentos. Así dice la Escritura. Organizó todo. Luego organizó los ministerios, es decir, el sacerdocio de la línea de Aarón y los levitas. Que cuando fue edificado el templo estaba todo listo. Estaban los instrumentos, estaban los hombres. Y de acuerdo a los dones, a las habilidades que tenían, más el llamamiento que hizo a los hombres, el sumo sacerdote, los sacerdotes, y que los sacerdotes tenían diferentes actividades de acuerdo a las capacidades y habilidades que ellos tenían.
Unos vinieron a ser tesoreros. Los que iban a administrar, hermanos, los centavitos. Otros iban a administrar los chelines. Otros iban a administrar los de 5 reales. Otros iban a administrar. Ahí era una descripción tremenda. Entonces, todos iban a participar ahí. Todos los del llamamiento de la línea de Aarón y de los levitas. Ninguno de ellos iba a quedar, hermano, como espectador ahí. Y usted sabe, hermano, que eran muchos. Entonces, no todos podían servir en el mismo día. Entonces, lo que hizo fue que se organizó por familia. Y después que estaban organizados por familia, entonces lo que se hizo fue echar suerte. Y la suerte dice cayó sobre la casa de fulano para ministrar de primero, luego se echó suerte para los que iban a ministrar de segundo, de tercero, cuarto, quinto, y así la línea. ¿Cuál era la intención? Que fuese un pueblo, hermano, fuerte, diferente a los demás, y que viniese a ser deseado de las naciones. Y ese propósito, hermano, lo trasladó, es decir, como algo profético, como un anuncio de lo que iba a ser el cuerpo de Cristo. Los ministerios son para nutrir al santo, es decir, a los creyentes, para guiarlos, para perfeccionarlos, para enseñarles justicia. Está todo. Para eso era. Para que una vez organizado todas las habilidades, entonces pudiese salir al mundo. Si ustedes permitieran y si tuvieran la visión del creyente como cuerpo de Cristo, hermanos, el testimonio fuese suficiente, solo su imagen. Pero mire todo el descalabro, ya sea desconocimiento o porque le vale jocote la sana doctrina y la obediencia a Dios. Y no fue diseñado para eso. Entonces, ¿cómo van a ser nutridos? No ponen atención, no obedecen, entonces andan todos desnutridos. Y a la hora, como momentos de crisis, como está pasando la nación, no hay nadie. No hay nadie. Si yo preguntara este sábado, ¿quiénes hicieron los grupos? De los líderes. ¿Y los otros por qué no lo hicieron? Nadie es llamado, nadie, ninguna institución es llamada como usted para hacer luz. Pero si usted no va, entonces lo que hay es tiniebla, oscuridad, donde Satanás está destruyendo. Pero a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego en el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Imagínense, en vez de división, a la unidad. Que una vez el creyente comprende su llamamiento, entonces todos van a tener la visión de buscar unidad, no división. La unidad del cuerpo de Cristo. Sí, que este pie camine coordinado con el otro pie. Pero imagine que este quiere para allá y este quiere para allá. Un fenómeno. Fenómenos. Es un fenómeno. Y acuérdese de la figura del Antiguo Testamento, que los que eran llamados al sacerdocio no tenían que tener ningún defecto. Que espiritualmente, hermanos, es aquí precisamente, ¿cómo decirle? Injertado
que ya no se habla físicamente, sino espiritualmente, que no tenga ninguna deformidad espiritual. Y ahí es donde viene la disciplina. Porque en vez de llevar a las almas a la eternidad, o a los cielos, o a Cristo, los está echando a perder. Y eso no va a quedar así nomás. Un día se le va a demandar todas esas almas. Todo eso se le va a demandar. Y no va a tener ninguna justificación. Como decía Pedro, decía, les vuelvo, dice, a enseñar las cosas, y nunca me cansaré de repetírselas otra vez, aunque ya las sepáis. Es decir, en estos hombres hubieron diligencia, fueron diligentes en la obra de Dios. Y es ahí donde viene lo que es la integridad, la fidelidad, es decir, la lealtad en Dios del líder, hermanos, de pararse firme, no solo ante el mundo, también en la congregación. Lo que estudiamos el martes. ¿Cuántos vinieron el martes? Levanten la mano, no levanten, no me digan amén. ¿Cuántos pusieron atención? Qué diferencia, ¿eh? Ahí está el liderazgo, hermano. ¿Ah? Donde aparentemente, ¿qué pasó con el corazón de Moisés? Que no hubo un hombre tan manso como Moisés. Y ahí, hermano, una tragedia para ir a abrazar a Aarón y a los hijos. Aarón, hermano mío, qué desgracia. Sobrinos, qué desgracia consolar. No. Aarón, no guardes luto de tus hijos. Y ustedes, sus hermanos, tampoco van a guardar luto. Sigan ministrando. Y que otros vengan y se lleven los cuerpos. ¿A dónde? ¿A dónde? Fuera del campamento. Y que ellos le hagan luto. Ahí está el liderazgo. Donde lo podían agarrar a pedrada. Y eso es lo que sentía Aarón y María precisamente. Y nos quiere mandar, decía. Ya se adueñó de nosotros. Y le dijo a María, vamos, encarémosle. ¿Y qué te pasa si también Dios habla por nosotros? ¿Ah? ¿O no habla Dios por usted cuando predica allá en el grupo? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué se deja de mí? Encáreme. ¿Qué pasa si Dios habla a través de usted también? ¿Sí o no? Entonces, levántese. No, eso le dijeron a Aarón y María. Pero como el hombre era manso, y que no hubo un hombre tan manso como Moisés, y eso que era bravo, hermano, se fue al tabernáculo y ahí le habló el Señor: dile a tu hermano Aarón y a tu hermana María que se presenten de mañanita, y tú ven también con ellos, y yo les voy a mostrar quién fue el que puse, a quién llamé. ¿Verdad? La aplicación que hace Jesucristo. ¿Qué dice? El discípulo no es mayor que su maestro. Basta del discípulo ser como su maestro. De tal manera que en la persecución los dos sufren la misma persecución, no hay diferencia. Ahí lo aplicó Jesucristo. Queridos hermanos, sabiendo, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, hablando de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. De los cielos vino nuestro Señor Jesucristo y descendió a la parte más baja a tocar lo vil y nos tocó a nosotros. Ahí tenemos el ejemplo de los dos ladrones. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Los que fueron crucificados con Jesús. ¿Ah? Ustedes que miran películas en vez de leer la Biblia. Y miren cómo Jesús aún ahí en su agonía toca a uno de ellos. Lo toca con su amor, su misericordia, que es lo que pudo ver ahí. Y eso no viene de vosotros, dice el Señor Jesucristo. Mi Padre se los ha revelado. Por eso digo, lo tocó. Entonces, ya no podía callar a ese hombre y regañó. ¿Cuál sería? Exhortó a su hermano, ¿qué más? O a su compañero. ¿Qué te pasa, Luis? Somos nosotros los que merecemos esto. Él no se merece eso. Él es justo. Y luego le dice a él: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es lo que hizo Jesús con nosotros. Y nosotros lo menospreciamos y menospreciamos todavía el privilegio que nos da. Dios dona a lo más vil del mundo. Pero se creen la divina garza y se la creen cuando demandan sus derechos, que no son humildes para callar. Nadie fue llamado así. Compórtese lo que es los santos. Usted y su servidor fuimos llamados, apartados para Dios, para la obra del ministerio, no para estar dividiendo, no para estar como espectadores, sino ser parte activa del propósito de Dios. Y en tiempos como se está viviendo de crisis, son los santos los que deben de estar brillando y se esconden. La luz la han escondido, y la luz no es para ponerla debajo de un almud, dijo el Señor Jesucristo, sino que tiene que estar en lo alto para que brille y alumbre a todos los hombres, no para estar escondidos. Ni tampoco para dejar que manoseen lo que Dios ha hecho con usted. Que nadie lo manosee, nadie, sino usted a irse a luz. ¿Qué te pasa, tinieblas? Digan. Como el mago aquel que pensó que podía comprar los dones. Entonces Pedro o Pablo reprendió y creo que lo dejó ciego, así fue. Imagínense esto que subió, sino que dice, tuvo que descender en la parte más baja de la tierra. Para sacarnos de la cautividad de Satanás, del pecado. Eso es ser cristiano.
Eso es ser creyente. Eso es ser miembro del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Porque Él es el que guía a través del Espíritu Santo y la palabra, para que todos los miembros que son diferentes y tienen diferentes habilidades se coordinen bien y seamos perfectos. Está bien que piense de las cosas del mundo, que todos pensemos diferente, magnífico, en las cosas del mundo. Usted dice que la chicha es limonada y es limonada, ¿y qué? Para mí es chicha de maíz, para usted es limonada. Magnífico ahí. Pero ya en la doctrina, como dijo el mismo apóstol San Pablo, ¿se acuerda cuando lo leímos? Cuando dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Ahí sí ya no puede haber diferencia. Y ahí está la sana doctrina, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de hablar, cuál debe de ser nuestras reacciones en el momento que se nos demande. Ahí donde se mira el cristiano, el que es santo, en sus reacciones. Pero como que se han acostumbrado, hermanos, a que les vale jocote y después, pues, aquí estoy, sin arrepentimiento, sin dolor en el corazón, leyendo Segunda de Crónicas. Un día vamos a llegar por ahí, cuando dedicó el templo Salomón a Dios. Hermanos, dice que todo hombre, tu pueblo y el extranjero, y no importa que estuviera al otro extremo de la tierra, si oraran hacia donde está tu casa, tu habitación, tú escucharás su oración. Y si ellos reconocieran su pecado y reconocieran el dolor en su corazón, es decir, de haberte ofendido, y se convirtieren, entonces tú vas a perdonar, aleluya, y tú vas a restituir la vida de ellos. Y cuando alguien peque, porque no hay hombre que no peque, dice la Escritura, Él lo dice ahí. ¿Y cuál es la idea? Que el pueblo, hermano, fuese precisamente nutrido. Por ejemplo, aquí, si usted lo lee conmigo, en el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Han visto esos canastos? Esos canastos que hacen pequeños, grandes, ¿cómo soportan lo que se le mete ahí? He visto canastos gigantes que los llenan de melones, de esos bananos grandes, ¿cómo se llaman? Plátanos. ¿Y cómo soporta? ¿Por qué? Porque todas las coyunturas están y eso lo hace fuerte. Así debe ser el miembro de Cristo. Pero nos volvemos espectadores y jueces, en la cual ninguno fue llamado. Entonces comenzamos a romper las ataduras. Entonces no está nutrido aquello. Como que fue llamado para dividir, cuando realmente fue llamado para unir. Si nosotros no se nos olvidara esto, que el Dios de la gloria, hermano, de los cielos descendió en la parte más baja de la tierra. Acuérdese que nació de una virgen.
Lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado, lo que no servía. Eso éramos nosotros. Si usted hoy es creyente, no sé si vinieron, levanten la mano, solo los creyentes. Va, los creyentes. Lo más vil del mundo. Usted y su servidor, eso éramos. Lo menospreciado, lo más bajo. Pero el Señor en su amor vio que estábamos cautivos por Satanás y por el pecado. Y eso Jesús se lo dijo a los sabios, a los fariseos. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa, es el hijo el que queda en casa. ¿Se da cuenta de ese detalle? Llevó cautiva la cautividad. Entonces dio dones a los hombres. Y dio ministerios. Que viniésemos a ser la boca de Dios. La mano de Dios. ¿Cuál era la idea? Para la obra del ministerio. Y para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque una vez bien concertado, hermano, como dice ahí, las coyunturas, unidos, entonces sean fuertes. Entonces seréis realmente tierra deseada de las naciones. Pero qué vergüenza en estos tiempos, que en vez de estar, hermanos, en los propósitos de Dios, qué vergonzoso un creyente, un santo, una iglesia deseando el mundo, las cosas del mundo, cuando es el mundo el que debe desear lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso se llama apostasía. Y la descripción de Pablo, hombres que hablarán cosas perversas, todo lo dio por nombre, le puso su nombre, puso lo que es realmente. Hoy se ofenden. Pero Pablo, Santiago, Judas el hermano del Señor. Aunque Judas se identifica como hermano de Jacobo, pero Jacobo, que es Santiago, es hermano del Señor. Entonces los dos, Santiago y Judas, son hermanos del Señor. Entonces Judas también le pone nombre ahí al apóstata, porque no hay otra forma de llamarle, para describir, hermanos, lo abominable de su obra y lo abominable que se ha convertido delante de Dios. Y por eso se les va a demandar un día. Todavía hay esperanzas, queridos hermanos y hermanas. Y hoy que estamos en momentos de crisis, en vez de verlo como una pérdida, miremoslo como una oportunidad. ¿De dónde salen los héroes? ¿De un escritorio? ¿Ah? ¿De dónde salen los héroes? ¿De los escritorios? ¿De una oficina? ¿De dónde salen? ¿Ah? De las batallas, donde está el fuego, donde hay muerte, donde hay heridas, y ahí salen. Y esto no es asunto de valentía humana. A mí me gusta leer historias. Y una de las historias, hermanos, en El Salvador, en la guerra que tuvo con su vecino país,
Hubo uno que es decir, ya se había terminado, pero había uno que quedó, hermano, haciendo daño, un enemigo, en los aires, en el avión. Entonces vino uno de esos, hermano, y se fue a estrellar para poder darle fin a la destrucción. Y quedó vivo, bien herido, pero vivo, se recuperó, quedó pues. Y cuando los reporteros le dicen: usted es un hombre valiente. No, dice, fue el momento donde tenía que hacer lo que tenía que hacer. Cuando lo pensé, cuestión de segundos, porque eso no fue de pensar de sentarse en un escritorio y con voy a ver los daños colaterales, me quebraré las patas o moriré o quedaré como un vegetal. No, fue en el preciso momento que estaban en la batalla donde se dejó ir. Y cuando lo pensé, todo fue en cuestión de segundos, dice. Y cuando lo pensé me dio terror lo que tenía que hacer, pero tenía que hacerlo. Lo que otros dicen, hacer lo correcto. Y se necesitan creyentes que comiencen a hacer lo que es correcto, porque para eso fueron llamados, y para que en momentos de crisis brillen, porque las otras luces son falsas luces. Nosotros somos los luminares, dijo el Señor Jesucristo. Son los santos, el creyente, que para el mundo puede ser una burla lo que dice la Escritura, lo que puede decir un predicador sobre esta verdad, pero lo que es locura para el mundo, para nosotros es sabiduría y salvación. Amén. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y dígale al Señor gracias. Y quiera Dios que dentro de ustedes, yo sé que no todos lo van a hacer de corazón, pero espero que dentro de ustedes alguien se defina hoy y tome la decisión correcta y que se prepare para cuando en momento de crisis se le demande, pueda estar usted ahí de pie y decirle como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Estoy listo, Señor. Como decía David, aunque no fui lo que esperaba el Señor de mí, y realmente mi casa no anduvo como el Señor quería, pero Él prometió un rey justo, como nos ha prometido a nosotros, hermanos, que en momentos de crisis podemos brillar. Dejemos de esconder la luz. La luz está para que brillar y para alumbrar a todos. Ese es su propósito. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Conforme a tu palabra, opera en nuestras vidas, Señor. Perdona la dureza de nuestros corazones, nuestra soberbia, nuestra apostasía. Perdónanos y henos aquí, Señor. Prepáranos, levántanos